El precio del Bitcoin y más recientemente el del petróleo crudo ha estado fluctuando en un ciclo binario que oscila entre el todo está acabado y el estamos de vuelta. Y es curioso que esta imagen muestre a Ferrari, porque creo que Ferrari nunca está en la fase de hemos vuelto, ¿no? Siempre están en la de esto ya se acabó. Pero independientemente de eso, la mayoría de los inversores y traders, desde mi punto de vista, podrían estar cayendo en una trampa. ¿Por qué? Bueno, existe una clara diferencia entre la estructura de precios de Bitcoin en mercados bajistas y la estructura de precios en mercados alcistas. Y creo que debemos recordarnos a nosotros mismos que Bitcoin se encuentra en un mercado bajista. Así que voy a destacar esta trampa. Vamos a analizar el marco temporal a corto plazo. Bitcoin se enfrenta a un rechazo desde la parte superior de este rango una vez más. Esas no son las mejores noticias. Luego cubriremos el petróleo crudo que tuvo el peor día de su historia o uno de los peores días de su historia, con una caída del 27% después de que Jim Cramer advirtiera que podríamos ver un barril a $200. Esta es una breve intervención para dar un enorme agradecimiento a uno de nuestros socios para el video de hoy, uno de nuestros patrocinadores y colaboradores, BTC, una plataforma de intercambio que ha estado con nosotros desde el año 2011 y que está llevando a cabo una campaña pensada exclusivamente para ti. En BTCC puedes, de hecho, operar con activos como, obviamente, Bitcoin, cripto y otras criptomonedas, tanto en operaciones al contado como con productos derivados. Pero creo que algo que muchos de ustedes están buscando hacer es operar en los mercados financieros tradicionales. Puedes tener exposición al oro, al paladio, al platino, al petróleo crudo Brent, a muchísimos más activos en BTC, incluso acciones. Así que asegúrate de revisar el enlace en la descripción para BTCC. Obtendrás hasta un bono de registro de $30,000 y hasta un 20% de bono por depósito. Puedes crear tu cuenta con tu email o número de teléfono móvil y eso será todo. Así que revisa el enlace en la descripción de BTCC y empieza a operar ahora. Realizamos un análisis en The Moon Show Daily Crypto Live hace solo unas horas. Está yendo según lo previsto. Compartiré mis nuevas perspectivas sobre hacia dónde creo que puede dirigirse y concluiremos con las predicciones de los datos del IPC. Se publica a las 4:30 de la tarde, hora mía, o sea, en unas 8 horas. Tenemos el FOMC en 7 días. Estos dos irán de la mano y la verdad es que estoy particularmente emocionado por esta próxima reunión del FOMC. Muy pronto descubrirán por qué es así. Chicos y chicas, mi nombre es CryptoKid. Bueno, mi nombre en realidad no es CryptoKid, es Efer, pero me hago llamar CryptoKid porque creo que a la gente le resulta demasiado complicado pronunciar mi nombre real, que solo tiene 3 letras, es EFE. Karam, he estado creando contenido sobre los mercados de criptomonedas durante los últimos 4 años y medio. Las criptomonedas se llevaron mi infancia, mi alegría y mi entusiasmo por la vida, pero eso está completamente bien porque a cambio obtuvimos un mercado bajista y ninguna temporada de altcoins. Empecemos con el precio de Bitcoin en el panorama macro y luego nos sumergiremos en el corto plazo. Ay, caramba. Lamentablemente, me habría encantado darte el punto de vista del analista siempre optimista y receptivo y decir, oye, ¿sabes qué? Mira este fractal entre el oro y el Bitcoin y según este fractal vamos a llegar a 200,000 en el año 2026. Pero eso sería simplemente muy estúpido e ingenuo de mi parte afirmarlo. Soy un gran creyente en Bitcoin. Tengo una parte considerable de mi patrimonio personal invertida en Bitcoin. Deseo fervientemente que Bitcoin tenga éxito. Tengo un interés económico en que Bitcoin tenga éxito, pero como analista debo mantenerme tan objetivo como me sea humanamente posible. Insight tras mis líneas garabateadas en los gráficos, en algo muy evidente que Ben Carwin resaltó de forma tan brillante hace unas 6 horas, y es que en situaciones de mercado bajista se observa que Bitcoin crea banderas bajistas. Sé que cuando la tendencia es bajista, lo que significa que creas mínimos más altos, máximos más altos y mínimos más altos, Bitcoin a menudo ve banderas bajistas, banderas bajistas, banderas bajistas. Únicamente cuando la tendencia bajista haya finalizado por completo y Bitcoin consigue establecer un nuevo máximo superior y a su vez un mínimo también superior, es en ese momento cuando se pasa de la creación de las llamadas banderas bajistas a la formación de banderas alcistas. Eso ocurre hacia el final del año de las elecciones de medio mandato, del cual todavía estamos a unos 7 meses o el cuarto trimestre del año de medio mandato.
En la tendencia alcista, Bitcoin crea patrones de bandera alcista, lo que suele llevar a continuaciones de precios al alza. Actualmente, Bitcoin se encuentra en una tendencia bajista, donde hemos establecido máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Así que cuando observo con atención la acción del precio en el gráfico de 4 horas y logro identificar la tendencia tan clara que estamos desarrollando en este momento, para mí las probabilidades indican que esto terminará rompiendo a la baja. ¿Podría esto ser invalidado? Claro que puede, y ya hemos señalado nuestra invalidación, nuestra estrategia de invalidación también. Lo mencionaré de nuevo para aquellos de ustedes que no vieron los videos anteriores, lo cual está completamente bien. Si Bitcoin supera los $72,000 con dos confirmaciones diarias consecutivas, veo 84,000 y luego un rechazo, ¿de acuerdo? Así de simple. Creo que lo más probable es que pasemos por la ruptura del patrón de bandera bajista. Si se rompen los 72,000 con dos confirmaciones diarias por encima de 72,000, entonces nos veo yendo a 84,000 y finalmente terminando más abajo. Ya lo había señalado, fue lo mismo que dije cuando Bitcoin tuvo esta falsa ruptura. No aumenté mis posiciones largas en Lavex, plataforma a la que puedes registrarte usando el primer enlace en la descripción de abajo si deseas operar con Bitcoin y otras criptomonedas. Yo lo había señalado por allá el 5 de marzo. No vimos dos confirmaciones consecutivas de velas diarias, por lo tanto no lo hice. La mayoría de la gente se dejó llevar por el FOMO en ese momento y creo que es muy importante no dejarse llevar por el FOMO y apegarse al plan. Y este para mí es el plan. En las últimas dos velas de 4 horas tuvimos un rechazo de la resistencia superior de este rango de precios. No es una buena señal, solo quería mencionártelo. Si los 62,000 se rompen, veo a Bitcoin cayendo hacia la zona de los 50 y tantos y entonces podremos reevaluar la situación a partir de ese momento. Cuando hablamos de petróleo crudo, su precio ha bajado aproximadamente un 27% desde sus máximos históricos de todos los tiempos. Y yo culpo a Jim Cramer. Creo que Jim Cramer es el único responsable de esto. Pero más aparte, hay algunas razones fundamentales para ello, por supuesto. Realizamos un análisis del petróleo crudo en la transmisión en vivo diaria de criptomonedas. Destacamos la bandera bajista en el marco de tiempo de 15 minutos. Sí, chicos, el petróleo crudo es tan volátil que necesitamos realizar análisis en él en el marco de tiempo de 15 minutos. Dijimos que estamos cayendo. Con suerte deberemos experimentar un movimiento de vuelta al soporte previo que se ha convertido en resistencia y si eso ocurre podría ser una buena oportunidad para vender en corto. ¿Fui yo quien hizo esta configuración? No, yo no hice esta configuración. Yo, sabes, quería tener algo de exposición, jugué un poco con las materias primas, pero honestamente me mantengo en lo mío, que es Bitcoin y un poco de acciones por aquí y por allá. Quizás en los próximos meses me aventure más en las materias primas, pero en realidad puedes operar con materias primas como una persona cripto en Bybit. Bybit, de hecho, ofrece exposición a diferentes activos como el petróleo crudo, el oro e incluso acciones. El enlace a Bybit también está en la descripción de abajo si quieres operar con estos productos financieros tradicionales siendo una persona cripto. Creo que el petróleo a la larga alcanzará un equilibrio entre 65 y 70. Ya lo había mencionado en el video anterior. Cuando observamos los contratos de futuros del petróleo, los meses que se avecinan no se encuentran en territorio volátil. Todos están entre 65 y $70, así que preveo que el petróleo eventualmente corregirá a esos niveles y llenará la brecha que se creó precisamente entre 65 y 70. Hay proyectos solar o el petróleo estén experimentando la volatilidad que están experimentando. Nos están llegando muchas noticias de última hora que aparentemente fueron falsificadas, una tras otra. Así que esta gran caída del 8.3% se produjo después de que el secretario de Transporte, según Jim Bianco, yo leí que era el secretario de Energía, pero los estadounidenses en la audiencia lo sabrían mejor, habló. Chris Wright, de todos modos, su nombre era Chris Wright, mencionó que la Marina escoltó un barco a través del estrecho de Hormuz para brindarle protección. Sin embargo, esta información fue eliminada posteriormente. Después de que la publicación en redes sociales fuera suprimida y desmentida por diversas fuentes, el precio del petróleo volvió a ascender un 5.49% y luego se registró un movimiento al alza de aproximadamente un 9.5% tras la posible presencia de minas en el estrecho de Hormuz.
Si hay minas en el estrecho de Hormuz, ¿qué significa? Bueno, significa que estos buques están en peligro y si están en peligro, entonces el petróleo podría derramarse y hay menos petróleo, por lo tanto, oferta y demanda. Pero después de ese aumento del 9,5%, ¿qué hizo el petróleo? El petróleo volvió a bajar otro como 5% más o menos. Y todo esto está pasando en como 3 horas, 3 horas, lo cual es bastante loco porque entonces el presidente Trump dijo que destruyeron 10 barcos minadores inactivos. Así que el petróleo es el tema candente de los mercados actualmente. Otra posible noticia que podría generar cierta volatilidad allí es si la AIE, una especie de unión de países del G7, disculpe, Si hoy deciden que quieren deshacerse de sus reservas de petróleo crudo, como hicieron en 2022. Así que en 2022 muchos de estos grandes países liberaron sus reservas para manipular los mercados y reducir los precios del petróleo. si los precios del petróleo se mantienen elevados por un periodo más prolongado, entonces los precios de la energía se incrementan. Si la energía aumenta, el EPC también aumenta. Si el EPC se incrementa, entonces es necesario mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. Y todos sabemos que actualmente las condiciones de liquidez no son las mejores y se necesita aportar la mayor cantidad de liquidez posible para saldar las deudas. Así que necesitan manipular el precio del petróleo a la baja para asegurar que las economías sigan floreciendo. Así que creo que en algún momento liberarán su suministro para gestionarlo de todos modos. Y por eso creo que el petróleo bajará a 65 o 70 en un par de semanas o semanas a meses. Antes de que finalicemos este video, vamos a analizar los datos del IPC. A las 4:30 de la tarde, el IPC interanual va a experimentar un aumento. El precio del petróleo crudo subió. Esto hará que el IPC, en mi opinión, definitivamente muestre una tendencia al alza. ¿Qué tan significativo será este aumento? No lo veo excesivamente grave, pero sí anticipo algunas subidas. Esta publicación de datos corresponderá al mes de febrero. Durante el mes de febrero, la guerra solo se intensificó en la última semana. No creo que esa cantidad de días sea suficiente para tener un impacto en los datos del IPC, así que creo que probablemente obtendremos una lectura del 2,5 al 2,4%, pero en última instancia creo que a los mercados les importará más la lectura de inflación de marzo que se publicará el próximo mes. En 7 días el FOMC vuelve a reunirse. El presidente de la Fed, Powell, comentará sobre el riesgo geopolítico, sobre los riesgos para el petróleo. Anteriormente afirmó que los riesgos de inflación han disminuido y son prácticamente inexistentes, y que le preocupa más el mercado laboral, el cual ha sido revisado cada mes durante los últimos 13 meses por un total de 710,000 empleos. El mercado laboral está en peligro. Si él cambia su tono y empieza a decir que ahora también hay un riesgo de inflación, cuando antes creía que los aranceles representaban muy poco riesgo, tengo curiosidad por ver si él piensa que las tensiones geopolíticas durarán potencialmente meses y si eso creará algún tipo de ambiente para la inflación donde podría subir. A ver, si él dice que no, que la inflación no corre absolutamente ningún riesgo, entonces las probabilidades de que se produzca un recorte en las tasas de interés, no para esta reunión, sino para la próxima, aumentarán considerablemente. Si dice que no, hay riesgos para la inflación, equilibrará los riesgos para el empleo. Entonces, si existe la posibilidad de que la inflación pueda subir, serán menos reacios a recortar las tasas, incluso si el mercado laboral está funcionando tan mal. Pero si la inflación, según su criterio, está bien, entonces querrán intervenir en el mercado laboral. La mejor manera de crear puestos de trabajo, imprimir una gran cantidad de dinero, dárselo a las instituciones, ellas invierten en fábricas, invierten en lo que sea, y todo eso hace que terminen empleando a más individuos y eso ayuda a la economía. Así que sí, todo dependerá de ese equilibrio y lo descubriremos en 7 días todos juntos. Se transmitirá en vivo por el canal de Moon Show, como siempre lo hacemos. Algunos puntos clave de información antes de dejarlos ir. Michael Saylor compró hoy una cantidad estimada de 452 bitcoins, lo cual es más bitcoin de lo que se minó y se añadió al suministro circulante. Solo queda 1 millón de bitcoins por minar, 20 millones ya han sido creados. Recuerda, si estamos jugando esto en el juego macro,
Creo que Bitcoin va a valer millones y millones de dólares. Lo que pasa es que estamos en mucha resistencia, ¿no? Resistencia desde marzo de 2024, resistencia de los territorios de máximos históricos de 2021, ¿verdad? Justo ahí. Bueno, y eso desde mi punto de vista indica la necesidad de una corrección un poco más pronunciada a la baja antes de que se produzca el gran movimiento definitivo que nos lleve de nuevo a un mercado alcista. Sin embargo, si me dices, CryptoKid, ¿confías en Bitcoin para los próximos 10, 20 años o incluso los próximos 4 años? Voy a decir que sí, sin dudarlo ni un segundo. Chicos, muchísimas gracias por ver este video. Que tengan un fantástico resto de su día y los veré muy pronto en mis próximas actualizaciones. Cuídense mucho y adiós.